Pues ante Jesús, aquí presente en la Eucaristía, el cuerpo, alma y divinidad de forma real, vamos a poner en el corazón pues este retiro, esta plática que vamos a tener sobre este tiempo tan especial de Cuaresma. Y vamos a pedirle que nos ayude a penetrar en nuestro corazón pues todo ese valor que tiene este tiempo, el tiempo que la Iglesia nos ofrece. Y vamos a pedirle que de esa forma estemos mejor preparados, estemos más sensibilizados a todo lo que Él va a ofrecernos durante este tiempo de Cuaresma. Gracias, que sin ninguna duda pues van a venir a nuestro corazón. Pidámosle también a nuestra Madre, la Virgen María, que ella, que estuvo tan asociada a la pasión, a todo este tiempo de sufrimiento del Señor, y todo este tiempo también de gloria, de gozo, que ella también llene nuestro corazón de esos mismos sentimientos. Pues el tema ya lo hemos apuntado, ¿verdad? Y es muy propio. Les confieso que cambié el tema el día de ayer porque me di cuenta que ya no íbamos a tener otra oportunidad para poder reflexionar ante Dios nuestro Señor sobre este tiempo tan hermoso que nos ofrece la Cuaresma. Entonces, pues dije, bueno, pues vamos a aprovechar la ocasión del retiro para recordar el próximo miércoles, ¿verdad? El miércoles 22, mejor dicho, es el miércoles de ceniza. Y con ese acto, ¿verdad? Tan simbólico, pero tan lleno de gracias y de significado, de imposición de la ceniza, la Iglesia inicia solemnemente, ¿verdad? El tiempo de Cuaresma. No sé, aquí la tradición sí es, pero en México, donde yo viví mucho tiempo, pues había una gran tradición, ¿no? Hasta tal punto atendía a uno de los hospitales y hasta los judíos venían a ponerse la ceniza. Digo, bueno, está bien, no les hará mal, no sé qué tanto les funcionará, pero gente que estaba hospitalizada y venían ahí con su pipa y todo eso, y bueno, pues ojalá que ese inicio de Cuaresma, con ese símbolo, ¿verdad?, nos ayude. Bueno, 40 días, ¿para qué? Pues 40 días para prepararnos a la celebración de la Pascua, es decir, a ese paso de Cristo Redentor, ¿verdad?, por esta tierra. Y Cristo pasó por este mundo para cumplir una misión, como cada uno de nosotros, ¿verdad? Uno de los temas que hemos estado reflexionando en Guatemala sobre preparación, uno de los ámbitos, no sé, lo han estado aquí haciendo también, en los 8 ámbitos de cara a la convención, pues el que nos tocaba esta semana era precisamente el que se refería a la vocación no entendida exclusivamente como la vida religiosa, sino la vocación que todo el mundo tiene, ¿verdad? Como casado, como célibe, como sacerdote, todos venimos a este mundo a cumplir una misión. Y esa misión para Jesucristo fue precisamente la redención, la redención para cada uno de nosotros.
Para ello, pues Jesucristo vino a este mundo, pasó, como dice muy bien el texto de la Sagrada Escritura, pasó haciendo el bien, curando enfermedades, toda dolencia, etcétera, y anunciando el reino que Él nos muestra y nos llena de esperanza, y que también en la lectura del domingo pasado, pues, verdad, también lo veíamos, ese anhelo que está en el corazón de todos de llegar al cielo, como el lugar donde nos encontraremos, el estado más bien, donde nos encontraremos con Él y con tantos seres, ¿verdad? Los santos, San Juan Pablo II, el Padre Pío, la Madre Teresa de Calcuta, en el cual pues estaremos ahí en esa plenitud de gracia. Y bueno, este Cristo Redentor culminó este proyecto con su pasión, muerte y resurrección. Una forma trágica, ¿verdad?, de terminar la misión, pero una forma que también tiene mucho que decirnos a nosotros, ¿verdad? Porque a veces rechazamos la cruz, rechazamos todas las dificultades y nos olvidamos que Jesús precisamente es a través de esos medios como Él nos redime, ¿verdad? Y la obediencia, ¿verdad? Sobre todo aceptando esa voluntad de Dios. Bueno, pues estos 40 días de preparación nos sirve precisamente para eso, para poder comprender la grandeza de la obra de Cristo y poder asumirla, poder hacerla propia, con plena claridad, con plena libertad, con conciencia, y así, podemos decir, gozar de sus beneficios, ¿verdad? Cuando uno ha tomado conciencia de lo que ha recibido, pues es más fácil que uno pueda responder, ¿verdad? Cuando uno le regala las cosas, había una organización caritativa, Christus se llama, tenía también una red de hospitales para gente muy humilde, y una de las cosas, yo tratando con ellos, estamos viendo hacer una asociación con una clínica que nosotros teníamos, y una de las cosas que nos dice, padre, nosotros no regalamos nada, atendemos a la gente humilde, pero les pedimos que algo aporte, aunque sea una décima parte, porque decía, lo que no se supone un aporte de uno, no se valora, ¿no? Bueno, pues quizás en esa misma línea nosotros podemos valorar más todo lo que Jesús ha hecho por nosotros, si nosotros también aportamos algo, ¿verdad? Y ese aportar algo, lo vamos a ver al final de la plática, pues es precisamente esos medios que nos pide la Iglesia, el ayuno, la limosna, etc. Por ello, la Cuaresma es un tiempo de penitencia, de purificación, de quitar esos elementos no católicos que pueden haberse infiltrado un poco ahí en nuestra vida, no por malicia, pero simplemente el ambiente, la cultura en la que estamos, pues a veces no nos ayuda y más bien nos distorsiona un poco esas realidades que nos llevan a Dios. Vivimos en un mundo que algunos pensadores y filósofos y antropólogos llaman el mundo poscristiano, ¿verdad? Antes vivíamos en una cultura inmersa en el mundo católico cristiano, y después, a partir de la Revolución Francesa, se empezó un poco a disolver todo eso, y la realidad es que ahora, para muchos, y creo que es atinado el llamar precisamente que vivimos en una cultura anticristiana, y en muchos lugares se ven, para que no sea muy patente aquí, pero se ven signos de un neopaganismo, ¿no? Una cierta forma de paganismo nueva, ¿no? Pagano es el que niega a Dios, etcétera, el que no tiene que ver con Dios. Bueno, pues hay mucho de eso, yo creo que en nuestra sociedad. Y es curioso, San Pablo, en la carta a los Romanos, en el capítulo 1, él describe un poco el proceso por el cual se va llegando a ese paganismo en su época. Y digo, es curioso porque hay un gran paralelismo con lo que vemos que está pasando en el mundo actual. No creo caer en cierto derrotismo, pero sí abrir los ojos, porque la realidad que nos muestra el mundo actual en muchas cosas se parece mucho a lo que describe San Pablo. Dice San Pablo en ese proceso,
describe el proceso por el cual uno se hace pagano. Dice, primero, habla San Pablo de un egoísmo, dice él, egoísmo injusto que oscurece el entendimiento. Un no querer ver la verdad. Que esté delante de mis narices, no la quiero ver, ¿no? Un no querer enterarse para no verse comprometidos con la verdad. La verdad compromete. Y todo, ¿verdad? Lo hemos experimentado cuando estamos ante un hecho evidente, pues ahí no caben muchas. ¿Hay dudas? Bueno, todavía uno puede decir, es que no lo entendí, pero cuando uno lo entiende, cuando ve la verdad cara a cara, pues eso implica siempre un compromiso, o debería implicar siempre un compromiso. Fíjese lo que dice San Pablo al referirse. Hombres que en su injusticia aprisionan la verdad. En efecto, lo conocible de Dios es manifiesto entre ellos, pues Dios se lo manifestó, porque desde la creación del mundo, lo invisible de Dios, su eterno poder y divinidad, son conocidos mediante las obras. Una primera, diríamos, paralelismo con lo que pasa actualmente, ¿verdad? Un no querer ver la verdad, un oscurecimiento de la mente para ver como y hay, quizás hoy, bueno, quizás hay muchísimos más medios para conocer esa verdad. Tenemos unos medios tecnológicos que ayudan, ¿verdad? Y sin embargo, se oscurece para la mente de muchos esa verdad. Segundo paso de ese proceso, dice San Pablo en esa carta, dice, luego esta necedad deforma la conciencia y produce una ceguera moral y espiritual que sustituye a Dios por los ídolos, ¿verdad? Esos ídolos que son proyecciones de nuestro propio egoísmo. Dice San Pablo en este texto que estoy mencionando, de manera que son inexcusables por cuanto conociendo a Dios no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se entontecieron en sus razonamientos, viniendo a oscurecer su insensato corazón y alardeando de sabios se hicieron necios y trocaron la gloria de Dios incorruptible por la semejanza de la imagen del hombre corruptible y de aves, cuadrúpedos y reptiles. Una segunda paso en ese paganismo que describía San Pablo. Y finalmente, dice San Pablo, todo esto desemboca en todo tipo de aberraciones morales que destruyen a las familias y a las personas. Y aquí San Pablo parece como que está leyendo buena parte de la situación actual del mundo. Dice San Pablo, por eso los entregó Dios a los deseos de su corazón, a la impureza con la que deshonraron sus propios cuerpos, a las pasiones vergonzosas, pues las mujeres mudaron su uso natural en contra de la naturaleza, e igualmente los varones, dejando el uso natural de la mujer, se abrazaron en la concupiscencia de unos por otros. Los varones cometiendo torpezas y recibiendo en sí mismo el pago debido a su extravío. Y continúa diciendo, y como no procuraron conocer a Dios, Dios los entregó a su réprobo sentir, que los lleva a cometer torpezas y a llenarse de toda injusticia. Como ven, pues no hay mucha diferencia entre los hombres paganos del siglo I y los paganos del siglo XXI, ¿verdad? 20 siglos en los cuales es de diferencia, pero en el proceso, podemos decir, de ese paganismo, pues es muy similar, o hay muchas cosas comunes. El hedonismo de hoy ya no solo promueve y estimula la promiscuidad sexual, sino también la cuestión de la homosexualidad. Y esto hoy tiene derecho de rango, ¿verdad? Tiene rango de derecho. Y está de moda y se promueve el mundo con sus adicciones, etc. Esas adicciones que recomiendo a miles y miles de jóvenes y no tan jóvenes, ¿verdad? Porque son fenómenos ya que traspasa quizás las edades, ¿no? El Papa Juan Pablo II, un poco tratando de poner un nombre a todo esto, el Papa Juan Pablo II lo denunció como una cultura de la muerte, el homicidio bajo forma de contracepción abortista, de eutanasia, que también hoy pues son derechos, ¿no? En España, después de 13 años de haber hecho una consulta al Tribunal Constitucional si el aborto era o no era
de acuerdo con la Constitución. Aparecieron 13 años esa petición de aclaración en un cajón y ahora que acaban de cambiar el Tribunal Constitucional, teniendo gente pues progresista, como ya han dicho, en una semana resolvieron que no había ningún problema, que estaba todo de acuerdo con la Constitución. La cultura de la muerte. Y no hablemos del materialismo desbordante, una cultura del tener, ¿verdad? La gente se valora por lo que tiene, no por lo que es. Entonces, la cultura del ser no está de moda, más bien está la cultura del tener, ¿no? Y bien, y cada uno de nosotros, católicos, miembros del Reino Christi, vivimos y van un poco por este mundo que a veces está llagado y semipodrido, como quien camina en medio de un pantano, y es fácil que se nos peguen algunas salpicaduras, por así decir, de todo ese lodo, ¿verdad? Que a veces va. Y no estoy con esto siendo derrotista, sino hay ambientes, por supuesto, sanos y buenos, pero desgraciadamente no es lo que más abunda, ¿no? Bueno, pues hay que despertar a todas esas realidades, y la Cuaresma es tiempo de purificación. Tenemos y podemos, y Dios quiere que nos purifiquemos, que quitemos todas esas salpicaduras del mundo, que a lo mejor se nos han ido pegando, a lo mejor ya están pegadas, sería también peor. ¿Para qué? Pues para retomar el camino estrecho que sí lleva a la salvación y a la verdadera alegría. Y este es el gran problema de hoy, ¿verdad? Nos decimos cristianos, pero no vivimos como cristianos, sino como paganos. Y esto pasa mucho en el mundo, ¿no? ¿Usted es cristiano? Sí, sí. ¿Y va a misa? No, eso no soy fanático, ¿no? Está muy de moda, ¿no? El cumplir con los mínimos es fanatismo, ¿no? Entonces, bueno, pues puede ser que estemos un poco salpicados. Entonces, pues aquí una conclusión es que no podemos vivir con esa división interior, con esa esquizofrenia espiritual. No se puede, sino engendrar personalidades inestables, fechas, etcétera, ¿no? Algunos puntos que nos pueden ayudar un poco a tomar conciencia de esto. Primero, cuidado con el peligro de vivir un mundo light, ¿no? Hoy hay Coca-Cola Light, bueno, hace ya años, ¿verdad? Pepsi Light, leche Light, cigarro Light, cerveza Light, todo es Light, ¿no? Bueno, y también hay una espiritualidad, podemos decir, Light, ¿no? No hay que exagerar, padre, no sea usted tremendista en esto, ¿no? Y luego en algunos casos, este mundo Light es contradictorio, ¿no? Café descafeinado, ¿con qué quedamos? ¿Es café o descafeinado? O leche descremada, o cosas de este estilo. Uno dice, bueno, ¿hasta qué grado estamos inmersos en esa cultura de el querer ser una cosa, pero que en realidad no lo somos, ¿no? Incluso en este tipo de cosas, ¿no? Ser sin ser, aparentar sin ser. Y detrás de un mundo así, pues está la tentación de lo fácil, de lo más sencillo, de lo que menos me compromete, de lo que menos me hace sufrir, por así decir, ¿verdad? No en sentido masoquista, sino de ofrecer algo a Dios y a los prójimos. El problema es que con frecuencia lo fácil no es siempre lo mejor. Y eso lo hemos experimentado. Ni lo conveniente, ni a veces ni lo bueno. Segundo, por un lado, pues dentro de este mundo tenemos que tener cuidado de estar atentos a ese peligro de vivir en un mundo light. Segundo, parece que en un mundo así, la integridad, la coherencia, la transparencia moral, la sinceridad, la autenticidad, definitivamente no están de moda, o no están por lo menos tomados como uno de los valores principales, ¿verdad? Antes la gente tenía un gran respeto y un gran honor de cumplir, de vivir todos esos valores, honestidad, sinceridad, honradez, etcétera. Todo eso
tenía un gran sentido. Y aquí surge una pregunta inquietante. Bueno, en medio de este mundo, en medio de esta situación un poco descrita, quizás un poco dramáticamente descrita, puede ser un cristiano light, se puede ser un cristiano light. Podemos adecuar a nuestras medidas y criterios las exigencias morales de Cristo, de su evangelio, de su iglesia. Y bueno, pues aquí cada uno de nosotros deberíamos preguntarnos, ¿verdad? Yo quizás he caído un poquito en esto. He acomodado toda esa doctrina y esa situación que Jesús me propone, quizás lo he adoptado un poco o mucho en mi propia vida, en mis propias escalas de valores, ¿no? Ser o no ser, es la pregunta, ¿verdad? Que nos puede dar. La tentación de un cristianismo light está servida y desgraciadamente muchos caen en ella. ¿Y por qué? Porque dice nuestro Señor, ancha es la puerta y espaciosa la senda que lleva a la perdición. Y son muchos los que caen y entran por esa puerta. Tercer aspecto que nos puede también abrir un poco los ojos ante esta realidad, pues es lo que nos dice la respuesta de Cristo a esas inquietudes, por así decir, ¿verdad? El que no está con vosotros está contra mí. Quien me niegue delante de los hombres, etcétera, ¿verdad? Yo le negaré ante el Padre. El que no recoge conmigo desparrama. Si la sal se desvirtúa, que pues, se acuerda en el Evangelio hace poco, unos días atrás en la misa, si la sal se desvirtúa, para nada aprovecha, sino para tirarla y que la pisen los hombres. Si vuestra justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y hay una larga lista, por así decir, de frases dichas por nuestro Señor como que son para abrirnos los ojos, para decirnos, espabila, que esto que estás viviendo no corresponde precisamente a lo que yo quiero, ¿no? Esforzaos a entrar por la puerta estrecha, todo árbol que no da buen fruto es cortado y arrojado al fuego, etc. Cuarto aspecto que de alguna manera nos puede también abrir los ojos y es el que no es fácil ser un buen cristiano. Sin embargo, ¿verdad? Un poco sin caer en ese pesimismo, padre, pero se puede ser buen cristiano hoy, se puede vivir en medio de este mundo superando esas dificultades, pues claro que sí, ¿verdad? Claro que sí, porque yo cuento con la gracia de Dios. Yo cuento con esa ayuda, ¿verdad? ¿Cuántas veces? Yo creo que es una experiencia que hemos tenido. Nos acusamos en la confesión a lo mejor de faltas que nos dan pena, que son repetitivas y a veces preguntan, ¿y por qué? ¿Y qué hago? No luches solo, no luches solo. Asóciate con Jesús para que, además de tu fuerza, pues limitadas, por supuesto, cuentes con la gracia, con la ayuda de Dios para superar estas dificultades. La gracia que nos devuelve la unidad interior entre lo que somos y lo que hacemos. Soy cristiano y vivo como cristiano. Y la gracia me ayuda precisamente, sale en socorro, en complemento, ¿verdad? De eso que yo hago. No significa que ya la gracia y ya yo no muevo un dedo. No. Significa que yo pongo de mi parte, pero también le pido a Dios que me ayude y me salga en auxilio, en socorro, complemente lo que necesito para superar esas dificultades. Yo, ¿verdad? Quisiera ser cristiano y quiero vivir como cristiano. No me llamo cristiano y vivo como algo que se parece a un cristiano. Gracia que nos permite pensar, querer, sentir, juzgar como Dios la haría. Y esta gracia es la que recibimos en los sacramentos de la penitencia, de la confesión, en la Eucaristía. Pero la gracia, podemos decir que no es automática. Hay que corresponderla. La gracia exige un compromiso también de parte nuestra, ¿verdad? Dios nos da la gracia, pero nos la da libremente, la aceptamos libremente, pero tenemos que comprometernos con esa gracia. ¿Y cómo? Pues asumiendo de forma consciente, voluntaria, amorosa y libre el compromiso, la decisión de ser coherentes con nuestra fe.
¿no? ¿Cuánto falta esto en el mundo de hoy? Esa coherencia, ¿verdad? Gente que es, digo, aquí en algún país cercano, por ahí por el norte, ¿verdad? Gente, un presidente que se llama católico y promueve el aborto y todo esto, pero dice, bueno, eso es una incoherencia tremenda, ¿no? Con su fe, ¿no? Entre sus obras o lo que dice y lo que promueve, no está de acuerdo para nada con su fe. Compromiso y decisión de ser coherentes con nuestra fe. ¿En qué? Pues en primer lugar en nuestras relaciones con nosotros mismos, ser auténticos, coherentes, sinceros, siempre. Coherentes con nuestra fe, en nuestras relaciones con las personas. Hay que darles testimonio, ¿verdad? De sinceridad, de caridad evangélica, de extender y defender mi fe con vida, con obras, ¿verdad? Cuidar mucho el respeto humano, que a veces, ¿verdad? Es guillotina de santos, decía alguien, ¿no? El respeto humano como que es la guillotina que hace que los santos o quien esté llamado a ser santo no lo sean. Y tener presente eso que nos dice el Señor y que nos garantiza vigilar y orar para no caer en las tentaciones. Y en nuestra relación con Dios mismo, pues darle a Él su lugar, también como algo que podemos, especialmente durante el tiempo de Cuaresma, pues llevar a cabo, ¿no? Dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y a veces no le damos a Dios lo que es de Él, ¿verdad? En atención, en cariño, en amor, ¿no? Bien, pues para llevar a cabo un poco todo ese espíritu, para hacer viva ese espíritu de Cuaresma, la Iglesia nos recomienda en este tiempo 3 medios, que son los que les vamos a comentar ahora, ¿no? El primer medio es el ayuno. Bueno, los medios pues ya lo sabemos, el ayuno, la penitencia y la limosna. Pero conviene un poco a veces matizar, ¿verdad? El ayuno y cada uno de estos 2 medios. En Cuaresma hay un ayuno en sentido estricto, ¿verdad? Pues sabemos el miércoles de ceniza y el viernes santo. Antes se decía por ahí mi tío, esto es más largo que una Cuaresma, ¿no? Exagerado, porque tampoco es tan dramático, ¿no? No es el que haya 2 días en 40, el que haya que ayunar, pues no es que es una tragedia, ¿no? Y mucho más cuando vemos pues, tantas situaciones difíciles en los países en los que vivimos, en los que hay tanta pobreza, ¿no? Y parte de este ayuno es la abstinencia, que consiste en no comer carne los viernes de Cuaresma, que se puede sustituir, entiendo que aquí, digo, no conozco la norma de diocesanas, pero entiendo que se puede sustituir por los sacrificios. Bueno, ¿qué es el ayuno? El ayuno no es simplemente una cuestión de salud o de estética, no se trata de hacer dieta para guardar la línea o salir del club de los 100 kilos, no, los 100 primeros días de super, los 100, pues no es que lo hacemos para salir del club de los 100 kilos. ¿De qué se trata? Es una privación voluntaria de un alimento que siendo conveniente no es necesario y que implica una capacidad cada vez mayor para desprenderse de las cosas que no son malas, pero que son algo superfluo. Y en esa línea es un poco lo que la Iglesia nos quiere enseñar, ¿no? Una capacidad de controlar no solo el apetito de comer, sino en aquellos apetitos, entre comillas, que nos llevan a darle gusto a nuestro egoísmo, a nuestra sensualidad, a nuestra soberbia, y nos van poniendo sobre pretexto de que no son malos en la resbaladilla del paganismo, del alejamiento práctico de la fe, del alejamiento práctico del pecado venial, y primero y luego pues, del pecado mortal. Entonces, el ayuno entendido en sentido un poco amplio, ¿verdad? Y cada quien, pues ahí podía en algún momento, al inicio de esta cuaresma, reflexionar, ¿de qué voy a ayunar? ¿No? A lo mejor pues tengo que ayunar de tiempo de televisión o de
o de cosas de tiempo de internet, o de... insisto, no porque necesariamente sean malas, sino es el ofrecimiento mío que le hago a Dios, este Señor, para demostrarle que le amo, ofreciéndoselo a Él, y también para educar mi voluntad, ¿verdad? Porque también eso nos ayuda. Así que, para que las gracias que Dios me quiera dar en esta Cuaresma realmente cambien mi vida, pues tengo que ayunar de algo. ¿De qué? Bueno, pues cada quien un poco piense en cuáles son las cosas que, sin ser malas, quizás me impiden un poco avanzar más en mi relación con Dios, en mi amor hacia las personas que me rodean, etcétera, ¿no? Ayunar de algo, ¿no? Esto es quitar lo superfluo, cosas que quizás, sin ser malas, no solo no son necesarias, sino que estimulan nuestras tendencias egoístas a la sensualidad, ¿verdad? A la soberbia. Cuántos excesos, cuántos grandes y pequeños vicios de la vida mundana que quizás se nos van pegando, ¿verdad? Algunos tips: revisemos los aspectos superfluos de nuestra vida, cosas que no necesito. Ropa, hay gente que ya no sabe ni lo que tiene, ¿no? Está raro y bueno, pues, una oportunidad de revisar y no simplemente para hacer espacio, sino con ese espíritu de evitar lo superfluo, evidentemente donarlo, ayudar a otras gentes. ¿Cuánta gente pasa hambre y quizás en casa nos consentimos demasiados gustos y caprichos, ¿no? Y quiero un chocolate de esta marca que está y que se consigue, y somos como demasiado finos, ¿no? Entre comillas. Ayunar de lo superfluo. Quizás también cuánta gente, pues eso, desperdicia vida o diversiones, o cuánto se gasta en diversiones, cine, espectáculos, etcétera, ¿no? Y fíjese, yo no estoy diciendo que se quite, sino simplemente veamos si es algo superfluo que yo, sin ser malo, lo puedo ofrecer a Dios. Y lo puedo ofrecer a Dios precisamente para darle algo que me cuesta y también para ir fortaleciendo mi voluntad, que es otro de los resultados que se dan de esa ayuno. Podemos decir que así como el ejercicio físico nos ayuda a estar en buena forma física, a tener lo que se dice una buena condición física, que me permite eventualmente hacer un esfuerzo físico sin agotarme, así el ayuno, esa privación voluntaria de lo superfluo, nos ayuda a estar en buena forma espiritual, a tener una buena condición espiritual que me permite esfuerzos espirituales también, ¿verdad? Y vencer sin dificultad mis tentaciones egoístas, las insidias del demonio, las tentaciones del mundo. Cuando no hay una buena condición física, ¿verdad? Pues cualquier carrerita, esfuerzo me agota, estoy débil. Es que es muy duro, no, es una tontería lo que pasa que no te has mirado al espejo, y entonces es difícil que puedas desplazar toda esa masa de manera ágil, ¿no? Por lo tanto, cuando no hay buena condición espiritual, sin que sea escandalosa ni necesariamente malo, pero de manera real, me consiento y me concedo siempre gustos y caprichos y me dejo de llevar de mi comodidad. Cuando quien ha sabido templar el espíritu y mantenerlo libre de las ataduras de las tendencias egoístas mediante el ejercicio libre de una negación voluntaria, etcétera, pues entonces las tentaciones, las dificultades, todo lo que vamos encontrando como obstáculos de nuestra vida es muchísimo más fácil de superar. Segundo medio que nos pide la Iglesia, o que nos propone la Iglesia para vivir en la Cuaresma, la penitencia. ¿Qué es la penitencia? La penitencia es un sacrificio voluntario que expía mis faltas, que me purifican, ¿verdad? Aquí es interesante su sacrificio voluntario, ¿verdad? Que tiene un sentido, el sentido de reparar mis propias faltas, o que ayuda al corazón de Cristo a reparar las faltas ajenas, ¿verdad?
no, cuando ve esos momentos de clausura que en las cuales están ahí los monjes y las religiosas ante el Santísimo, horas y horas, uno puede decir que esta gente que expiará sus propios pecados, pues la verdad es que uno dice si son santos, ¿no? Me acuerdo mi mamá a la que atendía ahí una casa de ejercicios que tenemos en la Sierra de Madrid, y le decía a uno de los padres que iban, ¿qué ha pasado? Le decía la señora que estaba ahí trabajando, le pregunté a mi mamá, ¿qué ha hecho el padre? Y dice, pues ha estado aquí confesando todo el día a estas mujeres, a estas cosas. Y dice, si son santas, dice, ¿qué tendrán estas mujeres como para poner aquí delante de Dios? Bueno, pues reparar, a veces es reparar las cosas, las propias desde luego y las de los demás. Y podemos decir que la penitencia es una manera de restablecer una situación de justicia ante Dios, ¿verdad? Nuestras faltas y pecados, por muy en solitario que puedan suceder, afectan a Dios, son un desprecio de su amistad, de su amor, de sus dones de redención y afectan a la Iglesia, de la que formamos parte y nos volvemos para ella un cierto lastre, ¿no? No le ayudamos a avanzar, no le ayudamos en la misión, un poco con todo eso. El pecado con frecuencia afecta al prójimo también, a la esposa, a los hijos, al cónyuge, ¿verdad? Y nos apartan, nuestros pecados nos afectan a nosotros mismos y también nos apartan de Dios, ¿verdad? Cuánto daño hacen en muchas ocasiones incluso a la propia psicología, en la propia autoestima. Cuántos complejos de culpa, cuántos traumas, ¿verdad? Para que están con tanto trabajo los psicólogos y los psiquiatras, ¿no? En buena parte, cuánta deformación de conciencia. Hay mucho trabajo que arreglar, mucho que resarcir, mucho que limpiar, y es un trabajo, podemos decir, de restauración, ¿verdad? Como esas figuras que a veces se han estado un poco deterioradas, ahí pues las llevamos a restaurar. Significa volverles a dar esa belleza que tenían inicialmente, ¿no? Y especialmente la penitencia es lo que llamamos la ascesis, la purificación cristiana. Entonces todos necesitamos un poco de esa ascesis, de esa purificación, ¿verdad? Se trata de ofrecer sacrificios, cosas que nos duelen, que nos hacen sufrir, pero que se trata de un sufrimiento unido al de Cristo, que tiene como efecto la destrucción del pecado en mí y en los demás. Un sufrimiento meritorio, un sufrimiento purificador, ¿verdad? Sanador. Y pues quizás, un poco al escuchar ustedes esto, están pensando, no pensemos en la penitencia bajo formas estereotipadas, ¿no? No se trata de andar ahí flagelándose o dándose golpes, sino es más fácil, a veces es más duro, ¿no? Para cada persona la penitencia puede ser diversa, dependiendo de sus tendencias egoístas y de sus pecados. Y aquí conviene recordar, ¿verdad? Contra soberbia, humildad, contra avaricia, generosidad, contra lujuria, castidad, contra ira, paciencia, contra gula, templanza, contra envidia, caridad, contra pereza, diligencia. Sacrificios que duelan más, por lo que implica de renuncia al propio juicio y voluntad, ¿no? Entonces, debemos un poco, cuando estamos pensando en este capítulo de ofrecer al Señor, pues ir repasando un poco qué hay en mi vida de esto y que yo pueda, de alguna forma, ofrecer a Dios, hacer un esfuerzo especial para ponerlo en el corazón de Él y ayudarme yo mismo a superarlo, ¿no? Sacrificios que duelan más, por lo que implican de renuncia al propio juicio, el perdón sincero y explícito hacia alguien que nos ha ofendido. Es una forma muy hermosa de sacrificio, de penitencia. La reconciliación con alguien con quien estamos enemistados. Qué hermoso sería, pues, no sé, alguien que tengo ahí en el corazón como clavado una espinita de que pues ofendí a esta persona o no alcanzo a perdonar, pues ofrecerlo a Dios,
en esta cuaresma precisamente esa reconciliación, el desprendimiento material de las cosas, ¿verdad? No estar apegado a cosas, ¿no? Nosotros en la religión, pues, nos ayuda que de vez en cuando nos cambien de cuarto. Entonces, el cambiar de cuarto, uno se da cuenta de las cosas que le están sobrando, ¿no? Bueno, usted no puede cambiarse de casa, pero sí uno puede, de alguna manera, por revisar qué cosas hay que no necesito y que llevo ya 10 años ahí y no he hecho nada con eso y ¿por qué no lo dono? ¿Por qué no me desprendo un poco de ello, ¿no? También pues pueden ser otro tipo de penitencias, el orden de mis horarios, de mi alimentación, el tiempo que dedico a los demás, ¿por qué no ofrecer un poco más de tiempo quizás a gente que yo necesito o que estoy un poco falto de cariño hacia ellos? También ofrecer quizás el dar testimonio de mi fe, dando el respeto humano, ¿verdad? Una forma también de ejercer la penitencia, ¿no? La caridad de oculto, es decir, sin exhibirlo, sin que de alguna forma se dé cuenta a todo el mundo, sino que lo sepa Dios y yo, y se acabó, y ya de ahí no hace falta que pase, ¿no? Hay por excelencia el sacramento que precisamente lleva este nombre, el sacramento de la penitencia o confesión. Hacer una buena confesión, por lo menos para cumplir con el precepto de la Iglesia, ¿verdad? Se redactaba, no sé si sigue siendo así, confesarse por lo menos esta vez al año por Pascua Florida. Bueno, pues la Pascua Florida va a llegar pronto, entonces ojalá que nosotros podamos también aprovechar de hacer una buena confesión, ¿no? Examen de conciencia, bueno, sabemos pues todos los elementos propios de la confesión. Y por último, el tercer elemento que nos sugiere la Iglesia es la limosna, ¿verdad? La limosna que no es a primera vista, a primera vista puede parecer un dar lo que me sobra a algún necesitado, ¿verdad? La Madre Teresa de Calcuta decía que hay que dar hasta que duela. Si no me duele, pues entonces añade que a lo mejor Dios me está pidiendo algo más, ¿no? La limosna, que es una expresión de la caridad evangélica, es ver en el prójimo necesitado el rostro de Cristo, doliente y sangrante, que pide mi ayuda, mi comprensión, mi apoyo, mi generosidad. Es muy fácil dar limosna cuando uno tiene esta visión, ¿verdad? Y no le duele la mano en ayudar. Es muy difícil cuando uno pierde esa visión sobrenatural de las personas, cuando incluso nos dejamos entrar. No, pues a lo mejor es un cuento de que está enfermo. Bueno, pues yo siempre que me pregunto digo, pues más vale correr el peligro de que uno le engañen en esto a quedarse corto, ¿verdad? En cierta manera. Y hay otra forma que también es ayudar a instituciones que tienen un poco como finalidad de ayudar a los demás y que conocen los medios, las personas, etc., ¿no? Y no se trata de dar cosas materiales, solo de dar dinero. La caridad para con Dios y para con el prójimo ha de ser un acto de amor. Uno prefiere el bien del otro o uno mismo. Y por eso un poco lo que decía la Madre Teresa de Calcuta, uno de sus bienhechores, que al ayudarle quería realmente experimentar, hay que decir lo que desea, que no hay que dar hasta que los que dan con generosidad edifican para la eternidad. Esta es una frase que a mí me ha llevado a pensar. Los que dan con generosidad edifican para la eternidad. Es decir, no edifican de manera inmediata, ¿verdad? También quizás a veces hay recompensa por gratitud, pero edifican para la eternidad. Y dar de sí mismo, mi atención, mi tiempo, salir del círculo estrecho de mi egoísmo para hacer el bien, para preocuparme más por el bien de los demás que por el propio, ¿verdad? No dar sobras, que mezquino el hombre que para Dios solo tiene sobras, ¿no? Por eso no gustó a Dios el sacrificio de Caín, hoy precisamente lo veíamos, ¿verdad? El Evangelio. Y prefirió el de Abel, que daba lo mejor que tenía, y el otro, bueno, aquí que le estaba dando un poco lo que le sobraba, ¿no? Para que Dios se quede tranquilo, para cumplir el expediente, por así decirlo, ¿no?
qué poco deben valer para mí mi prójimo y mi Dios si no alcanza mis obras, si solamente les doy las obras, ¿no? ¿Saben una cosa? Pueden quedarse, podemos pensar que Dios puede, o la persona puede decir, pues eso, puedes quedarte con tus obras porque Dios las rechaza. Hay que dar con amor, que es dar con generosidad, con abundancia. Dicho sea de paso, yo retengo que con Dios es imposible ser generosos, porque ante Dios, en justicia, no debería haber límites. Ya lo hemos recibido todo. Entonces la justicia nos debería, ¿verdad?, pedir darle todo. Evidentemente, eso, en la medida en que uno va siendo más generoso, pues va acercándose más a sí ya, ¿no? Dar de sí mismo sin buscar recompensa, ser caritativo esta Cuaresma para que resucites con Cristo. ¿Y qué le podemos dar? Pues, ¿qué le podemos dar a Cristo? Pues le podemos dar nuestro tiempo, dar nuestra atención, dar a los demás una palabra de perdón, de comprensión, de paciencia, de alegría, ¿verdad? Dar conocimiento, compartir nuestras experiencias. Y bueno, pues aquí un comercial, como él lo ha pedido, pero lo hago, ¿verdad? Una forma de dar muy interesante, pues es precisamente lo que está casi al final de la Cuaresma, ¿verdad? El participar en la megamisión es una forma hermosísima de darse, y no solamente de darse de una manera individual, sino darse en familia, ¿verdad? Cuántos beneficios espirituales, cuántas, de alguna manera, gracias y ayudas Dios nos da cuando nosotros hacemos eso en familia, ¿verdad? Algunas familias que conozco y que ya llevan, pues, prácticamente desde que se empezó, los hijos dicen, nosotros ya no concebimos otra forma de vivir la Semana Santa, ¿verdad? Sino es precisamente participando y invitando. Bien, pues todo esto es un poco lo que iniciamos el miércoles de ceniza, ¿verdad? Una Cuaresma que es tiempo fuerte de la gracia de Dios, y ojalá, ¿verdad?, ese es mi deseo y es lo que yo les invito a que tengamos presente, ojalá que no pase sin dar fruto, ¿verdad? Qué triste sería que al final de la Semana Santa hagamos un examen y digamos, pues, una Semana Santa más, hay palomita, una Semana Santa más, pero ¿qué ha quedado en mi corazón? Ha habido una mayor conversión, ha habido un mayor acercamiento a Dios, ha habido un mayor agradecimiento por todo lo que me da, ha habido un mayor acercamiento también a las personas que necesiten. Bueno, pues para que no nos pase eso, ojalá que cada uno de nosotros pongamos los medios ya desde el día 22, ¿verdad? Desde el miércoles 22. El triunfo, la alegría final, la debemos ir cultivando y ir dando precisamente desde el día primero. Bien, pues ojalá que estas ideas les puedan ayudar en su consideración sobre este tiempo. Y bueno, pues ahora le vamos a dar la reflexión y luego terminamos con, después de la santísimo, les propongo ver un vídeo de como 20 minutos sobre un tema muy actual y poco conocido, ¿verdad? A veces la gente dice, no, la ideología de género, bueno, pero lo que sigue la ideología de género ahora se llama el transhumanismo, ¿no? Entonces, un tema que a lo mejor no está muy en conocimiento, no se ha difundido tanto, pero que también atenta a nuestra fe. Y bueno, hay una entrevista que le hacen a un escritor de un libro que ha escrito al respecto sobre ese tema y que es interesante. Yo les invito a que lo puedan.